Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Muy emocionado porque ya llegamos a nuestro capítulo número 52, lo que significa que pues, no solamente ya hemos rebasado el año, sino que llevamos más del año grabando, entonces es algo muy significativo. Yo creo que no solamente para nosotros, sino también para nuestra audiencia que ha estado pendiente de nosotros desde los primeros meses que empezamos a trabajar. Y por la otra parte, intrigado sobre lo que vamos a conversar el día de hoy, para saber y conocer ese tipo de personajes o ese tipo de historias, anécdotas que a veces dejan un velo de oscuridad e incertidumbre, dentro de nuestra sociedad. Entonces, muy feliz, muy contento, pero sobre todo un tantito asustado. Me alegra mucho que tengas esas emociones ante este capítulo, Ricardo, ya que sin duda te prometo que este episodio no te va a decepcionar. Creo que a lo largo de esta tercera temporada hemos tocado episodios vastos, en donde de alguna u otra forma cada uno termina ad hoc a lo que es Miedos Nocturnos, o sea, la oscuridad. Y creo que en este caso también entrará en la temática. Ricardo, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. El tema que vamos a tocar el día de hoy es referente a la magia, referente al oculto e incluso preguntarnos si la vida todavía existe después de la muerte. Creo que justamente la primera palabra que te acabo de mencionar, que es magia. Houdini es un nombre que resalta entre todos. Me gustaría saber qué sabes sobre Houdini. Es que es una leyenda total, tú lo acabas de mencionar. Es un personaje dentro de la cultura popular, de la cultura pop, que sin que pueda pasar un lustro, una década, inclusive hasta más de medio siglo, un siglo, no ha dejado de ser tan importante porque muchos de los principios del ejercicio de la magia o de los magos están fundamentados en lo que él hizo. Él experimentó tantas cosas, desafió tantas cosas que parecían imposibles o que a la vista son imposibles de hacer, y que él encontró los métodos correctos. Entonces es una leyenda total, pero creo que también su propia historia, su propia como su propia leyenda no es lo suficientemente vasta comparado contra todo lo que pudo haber hecho durante su vida. Entonces es impresionante, es un personaje que yo creo que es de esos que los que vale la pena conocer y adentrarnos para entender y también tener otra perspectiva, ¿no?, de estos personajes, porque a veces nos quedamos solamente con lo que lo hizo leyenda, pero hay una historia detrás y también muchos tecnicismos y muchas cuestiones que a lo mejor para nosotros son un poco difíciles de comprender. Pues bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, me encantaría compartirte la introducción de este capítulo y posteriormente hablar sobre la vida de Houdini. Una vez un hombre que desafiaba la muerte con la misma facilidad con la que otros respiraban. Un ilusionista, escapista y titán del engaño, que convirtió las cadenas, los grilletes y las cámaras llenas de agua en escenarios para su leyenda. Su nombre era Harry Houdini, y durante años el mundo se preguntó si era simplemente humano o algo más. Porque detrás de cada acto, cada escape imposible, cada cerradura abierta bajo agua o bajo tierra, se escondía una obsesión, el más allá. La frontera entre la vida y la muerte no era para él un límite, sino un reto. Mientras el público aplaudía sus proezas, él susurraba a los espíritus, desafiando a la eternidad a revelarse. Houdini caminó entre lo visible y lo oculto, entre la lógica y lo paranormal, y aunque se dedicó a desenmascarar mediums, también dejó una clave secreta, una palabra cifrada para hablar con los muertos, por si acaso. Después del último acto, lograba encontrar la salida del más grande de los candados, la tumba. Hoy exploramos los misterios que rodean al hombre que burló a la muerte, hasta que la muerte lo alcanzó. Pero antes de llegar
hasta el día de su muerte, creo que es preciso hablar sobre su vida, y para eso empezar con ella. Erik Weisz vino al mundo en una modesta vivienda en Budapest, Hungría, el 24 de marzo de 1874. Hijo de un rabino judío y miembro de una familia numerosa, desde su cuna conoció el sabor amargo de la escasez. Un único plato de comida pasaba de mano en mano entre sus hermanos cada día. Sin embargo, el destino le tenía preparado una rutina insospechada. En 1878, su familia, agobiada por la miseria, zarpó hacia tierras desconocidas, cruzando el océano en busca de una esperanza que parecía esquiva. Ese pequeño, ajeno a los vientos de grandeza que lo esperaban, llegaría a Appleton, Wisconsin, para transformarse en uno de los nombres más inmortales del arte de la ilusión, Harry Houdini. Apenas pisó suelo americano, el joven Erik quedó hechizado por el bullicio de los circos ambulantes y los espectáculos callejeros, mientras sus padres eran golpeados por la áspera realidad de un país que no ofrecía compasión. En sus deambulares, el muchacho se cruzaba con mujeres de rostros barbados, hombres deformes que desafiaban la naturaleza, y magos que partían cuerpos en dos dentro de ataúdes decorados. Todo era un carnaval de maravillas y horrores. Movido por la necesidad de aportar al hogar, Erik se lanzó a trabajar en cuanto show le abría una rendija de oportunidad. Comenzó con pequeños trucos, ensayados hasta la extenuación en el humilde refugio familiar. Pero aquel niño no era común. A los 9 años ya se deslizaba por la cuerda floja con una destreza casi sobrenatural, ganándose apodos como el príncipe del aire, tomando el vértigo y el dolor como si fueran simples ilusiones. Su padre, hombre de fe, observaba en silencio. No comprendía del todo el llamado de los escenarios, pero entendía que su hijo era feliz danzando entre las sombras de los circos de Wisconsin. Pues bien, Ricardo, creo que con este pequeño apartado referente a la infancia y a la corta vida hasta el momento de Harry Houdini, que todavía no llegaríamos a ese nombre, pero lo vamos a mencionar por la leyenda que es. En este caso vemos cómo efectivamente la tierra prometida, la tierra de los sueños, donde se hace en realidad en esta ocasión Estados Unidos, justamente cumplió con el nombre que popularmente lo han hecho conocer miles de personas que han llegado a esa tierra y obviamente han triunfado. Y pues Harry Houdini no es la excepción, y lo que más me gusta de este apartado es que justamente toda su familia se mudó con la convicción de encontrar una mejor vida, pero sobre todo que sus padres dejaran a Harry Houdini ser un niño, y justamente ser un niño fue lo que, pues, no sé cómo decirlo, explotó o descubrió estas habilidades que tenía en el circo, pero sobre todo ser un niño y al mismo tiempo portar a la casa, pero sobre todo ver feliz al infante, al pequeño Houdini. Me encantaría saber tu opinión sobre este comienzo esperanzador. Sí, lo acabas de mencionar perfectamente. Es encontrar un lugar, inclusive hasta una motivación, si lo queremos ver, dentro de un margen un tanto desolador, ¿no? Porque viene siendo un inmigrante que pues escapa de Hungría, ¿no? En este caso, que no tenía un desarrollo económico tan fuerte como lo tiene actualmente. Entonces vas a buscar a otro lado, lo que te pueda abrir las puertas para poder tener un mejor ingreso, en el caso de sus papás. Y bueno, el pequeño Erik, antes de ser Houdini, encontró el mundo, sí, no quiero decirlo perfecto, pero sí como las condiciones ideales para encontrar su vocación, y ahí es donde partimos, y es un buen punto de partida para conocer la historia de Houdini, porque yo creo que Houdini no sería nada sin la magia, pero la magia de Houdini no sería nada sin el circo. Entonces tenemos esos pequeños eslabones que empiezan a construir esta historia, este recorrido desde los cimientos de su infancia. Y pues bueno, o sea, yo personalmente no conocía esta parte de que él estaba acostumbrado ya a hacer actos circenses tan pequeños. O sea, te involucró, yo sabía eso, pero no sabía qué tanto, no estaba tan adentrado. Me sorprende lo de la cuerda floja, que creo que es algo que es muy difícil de hacer, inclusive mucho nervio, hay que tener temple de acero, y creo que desde ahí, desde pequeño, te das cuenta de qué madera está hecho y de qué material es tan fuerte como para poder seguir aprendiendo, porque lo acabamos de delimitar dentro de esta pequeña adentración de sus orígenes.
que no es nada del otro mundo, simplemente es esfuerzo, es dedicación, pero aparte es un gusto y es una pasión, y él mismo la fue desarrollando. Houdini creo que desde que ya estaba en una edad totalmente consciente, estaba destinado para la grandeza, y lo empezó a demostrar cuando llegó a la Unión Americana. Pues bien, Ricardo, para poder continuar con esta historia me encantaría hacerlo en el momento en que Eric por fin se convierte en Harry Houdini. Fue en aquellos años inciertos cuando nació en su fascinación por el nombre de Jean-Eugène Robert Houdin, el ilusionista francés más célebre de su era. Movido por una devoción casi mística hacia su ídolo, Eric decidió adoptar un nuevo apellido, como si al hacerlo pudiera atrapar entre sus dedos un poco de aquel prestigio soñado. Así, Wei se transformó en Houdini, y con ese simple acto de fe surgió Harry Houdini, un hombre dispuesto a desafiar los límites de su tiempo y también de su propio cuerpo. Corría el año de 1891, cuando Houdini dio sus primeros pasos en el universo implacable de los espectáculos de variedades. Recorrió caminos polvorientos en carromatos desvencijados, atravesando diminutos pueblos y vastas ciudades del medio oeste estadounidense. Aprendió a zafarse de ataduras que parecían eternas, a burlar el ojo humano con la precisión de un ingeniero más que con el engaño de un simple mago. No quiero que me crean, advertía al inicio de cada función, mientras su mirada atrapaba a los espectadores como una telaraña. Quiero que duden de lo imposible. Aunque había encontrado su verdadero hogar sobre los tablados errantes, la fama no se rindió a sus pies de inmediato. Al principio, sus públicos eran reducidos y sus actos modestos. Sin embargo, su empeño por rebasar la frontera de lo creíble y su necesidad ardiente de asombrar a las almas descreídas hicieron que su repertorio creciera como un monstruo hambriento. Poco a poco su nombre empezó a asociarse con desafíos temerarios. Esposas, cadenas, candados de elaboradas cerraduras y sogas enmarañadas se convirtieron en su sello personal. Antes de cada presentación, Houdini se sumergía en una noche de vigilia, practicando en soledad, perfeccionando cada escape antes de rozar la perfección. Sabía que en su mundo no había lugar para el error. El fracaso no solo humillaba, sino que podía significar la muerte. ¿Quién es este joven insolente que osa desafiar la gravedad misma?, murmuraban incrédulos en cada rincón al que llegaba en su espectáculo. Pero tras la duda, llegaba la fascinación, y no tardaban en abarrotar las carpas, donde el joven escapista retaba a lo imposible. Pues bien, Ricardo, creo que con este apartado nos damos cuenta que el pequeño Eric, obviamente al empezar a rodearse de este contexto fascinante del espectáculo circense, y obviamente enfocándose en lo que él quería, en el escapismo, el ser un ingeniero del escape, no un mago, un ingeniero del escape, pues obviamente llegó a inspirarse en Jean-Eugène Robert Houdin, y de ahí creo que la inspiración fue totalmente exacta. Y bueno, a pesar de que al principio, obviamente la fama no le llega de un día para otro, tuvo la paciencia suficiente, ya que él sabía la capacidad que tenía para el escape, pero sobre todo de las dudas de la gente, de las personas ante sus trucos, ante su magia, entre comillas, y eso era obviamente la morbosidad, lo que llamaba la atención, y poco a poco el pequeño Eric se convertía en el gran Harry Houdini. Señor Ricardo, me encantaría saber tu opinión respecto a este apartado donde ya vemos una madurez por parte del pequeño Eric, repito, convertido en Harry Houdini. Sí, perfectamente. Se volvió un ingeniero de lo imposible, empezó a perfeccionar sus técnicas, las empezó a trabajar tanto que parece, se volvió una máquina tan perfecta que la misma gente lo empezó a creer, lo empezó a comprar, empezó a darse cuenta que no era simplemente magia, era un impacto visual que no podías refutar, que no podías dudar. Me sorprende la edad, a los 17 años ya tener perfeccionadas ciertas técnicas de escape. Por algo se le conoce a Houdini como el mago del escapismo, porque pues empezó a perfeccionar, a mejorar sus técnicas. Si bien no tuvo la fama tan rápido, pero pues igual así estaba todavía muy joven, tenía un largo recorrido y muchos años por delante para poder llegar a tener este momento top en su carrera, y lo estaba construyendo muy bien, lo estaba llevando paso a paso, palmo a palmo, sobre todo porque no tuvo una recriminación, algún momento de
no sé, de flaqueza por la necesidad que llegó a tener de parte de sus padres para que él pudiera trabajar y que se termina convirtiendo en el punto principal por el cual lo conocemos hoy y por el cual viene a caer en esta mesa para que lo dialoguemos. Me gustaría rescatar un aspecto muy importante que empezó a experimentar ya con más herramientas, con más no sé, no quiero decirlo como armas, sino como otras técnicas, con otros elementos para intentar sorprender mucho más al mundo, y que estas fueron tan precisos, tan limpios, que la gente no tuviera duda de que es magia, de que lo que estabas viendo no tiene explicación alguna. Entonces está muy linda esta frase y creo que es algo que me voy a llevar el día de hoy, y la gente a lo mejor también por ahí puede haber alguien. No quiero que me crean, solamente quiero que duden de lo imposible. Entonces creo que esa frase por sí misma es wow, es muy, no sé, es muy intrigante, porque para ser un mago tienes que hacer creer a la gente que haces magia, y el poder de convencimiento es una cualidad muy fuerte que tienen los que se dedican a este arte de no sé, de la magia, de la ilusión, de que puedas pensar y analizar por un momento por qué es que lo puedes sentir que sí es real, a pesar de que haya muchas técnicas para hacerlo. Entonces, Harry Houdini ya nació, ya está instaurando ya ahora sí su leyenda. Pasamos de ser simplemente Eric a ser Harry Houdini, y creo que si apenas estamos empezando con esto, que ya suena fascinante, no quiero pensar cuando ya haya saltado a la fama. Pues obviamente pasaba el tiempo y el nombre de Harry Houdini poco a poco se estaba escalando ante uno de los espectáculos más fabulosos de Norteamérica. Y creo que es justo, es preciso señalar todo lo que dejó. Fue uno de esos espectáculos errantes donde Harry Houdini conquistó el título que lo inmortalizaría, el rey de las esposas. Noche tras noche el público acudía sediento de asombro, apostando a que tal vez esa vez alguna trampa lograría doblegarlo, que alguna cadena pondría fin a su leyenda. Sin embargo, una y otra vez, Houdini rompía las barreras, deslizándose fuera de toda prisión como un espectro burlándose de lo imposible. Para 1926, a sus 52 años, Harry Houdini ya era más que un nombre, era un mito vivo, un maestro del escape que había recorrido el mundo, desafiando la lógica en escenarios abarrotados y enfrentándose a retos que bordeaban lo inhumano. No obstante, aquel otoño sombrío, el destino, silencioso y paciente, preparaba su última trampa. La gira de ese año comenzó bajo oscuros presagios. Durante una función en Albany, Nueva York, Houdini se fracturó el tobillo intentando ejecutar su célebre número de la celda de la tortura china, en el que debía liberarse de una cámara de agua suspendido cabeza abajo, que, repito, creo que es una de las más populares. A pesar del dolor agudo y de las advertencias médicas, se negó a detenerse. Siguió actuando, como si pudiera burlar también el desgaste de su propio cuerpo. En octubre, su camino lo llevó a Montreal. Allí, el 22 de ese mes, en el Princess Theatre, el hilo de su vida comenzó a tentarse de manera irreversible. Tras una conferencia en la Universidad de McGill, Houdini recibió la visita de varios estudiantes ansiosos por conocerlo. Entre ellos estaban Samuel J. Smiley Smilovich, joven retratista que intentaba capturar su esencia en el papel, y Jack Price. Sin embargo, el destino se encarnó en un muchacho llamado Jocelyn Gordon Whitehead. Mientras Smilovich trazaba nuevas líneas de su retrato, Whitehead y Houdini charlaban animadamente. El joven, fascinado por la fama de la fortaleza física del ilusionista, preguntó si era cierto que podía resistir cualquier golpe en el abdomen. Houdini, distraído y sin darle mayor importancia, asintió. Fue entonces cuando Whitehead, sin previo aviso, descargó sobre él una ráfaga de puñetazos. El ilusionista, aún recostado, sin tensión de los músculos ni oportunidad de prepararse, soportó al menos 4 golpes certeros. Aquella imprudencia, tan banal en apariencia, había sellado su destino.
Bien, Ricardo, creo que este apartado es sumamente importante para lo que va a venir después. No solamente estamos hablando de los golpes en el abdomen que posteriormente van a desatar una serie de, lamentables hechos, incluso hasta llegar a la muerte, sino hablamos que Houdini en efecto ya tenía 52 años, y sabemos que si bien sus escapes siempre eran exitosos, lamentablemente contaba con algo que es imposible de detener o escapar, y justamente es la edad. Ya no tenía la misma flexibilidad, ya no tenía la misma mentalidad, ya no tenía la misma fuerza, ya no incluso esa misma determinación. Obviamente, el miedo estaba de lado, pero ante toda esa adversidad, repito, de la edad, de la fuerza, etc., obviamente todos esos requisitos se van perdiendo y poco a poco estaba tentando ya la muerte. Ahora bien, si nos concentramos en este tema del abdomen, sumando la edad justamente que es primordial, pues creo que estamos hablando que próximamente se acerca algo aterrador, pero, antes de pasar a ese apartado, me encantaría saber tu opinión para saber si llegamos a concordar con todo lo que estamos platicando hasta el momento. Bueno, ya teniendo una carrera ya muy larga, si tomamos en cuenta que empezó desde muy temprana edad, estamos hablando de prácticamente más de 30, casi 40 años de carrera ya instauradas, pues ya tenía un legado, ya tenía un nombre que había trabajado muy bien. Me encanta esta parte, creo que el trasladarlo a esa época, de donde se presentara, donde fuera, ya teniendo un nombre, la gente se abarrotaba para ir a verlo porque pues, era fascinante tener en presencia a alguien siendo tan referente, ¿no? Inclusive que lo sigue siendo hasta nuestros días, que sigue pesando su nombre, a pesar de que ya no sea tan conocido en muchos aspectos por muchas personas, pero que los que estamos involucrados todavía en esos aspectos, que nos interesa lo desconocido, sabemos de quién se trata y que creo que hubiera sido magnífico poder ir a verlo, estar ahí, sentir esa sensación de que estás ante lo inaudito, lo que tus ojos no pueden comprender. De ahí, sí, lo llevan a otro lado, empieza a salir, tiene sus giras, desgraciadamente pues de Montreal, siempre va a llegar alguien, un vivo o cualquier persona que intente tratar de matar al ilusionista, de desmentirlo, de decir, ¿sabes qué? Pues es que yo no creo que sea cierto. Y claro que en este punto muchas personas sabemos que tiene sus maneras, sus mañas, sus técnicas para que éstas puedan hacer unas ilusiones perfectas y que la gente las crea. Y llegamos a este punto, ¿no? Donde cualquier persona interesada en conocer los secretos, pues te va a poner a prueba. Y termina pasando esto y terminas, en este caso, recibiendo una golpiza sin que la pidieras, porque al final de cuentas tú estabas aceptando el acercamiento de los estudiantes y terminas con 4 golpes en el abdomen, ¿no? Rescatar también eso. Yo creo que la edad ya es un factor importante, ya no es lo mismo. Más que nada porque creo que viene pasando este factor de que por querer seguirse comprometiendo con el público, por querer seguir exponiendo a tratar de burlar más allá de lo imposible, inclusive a la misma muerte misma, lo llevó a sobreexplotar su cuerpo. Y creo que de este lado, ya conociendo con todos los conocimientos médicos que tenemos para esta época, y que inclusive en esa época también, además que lógico que le pidieran que parara, él no lo hiciera porque pues era un aventurero, o sea, así nació, así creció, así se fue forjando y terminó formando una carrera tan intachable y tan linda y tan fuerte y tan grande que lo volvió en leyenda, que yo quiero pensar que él mismo quería seguir acrecentando su leyenda. Pero desgraciadamente, o sea, también hay que tomar en cuenta que el cuerpo no es el mismo el que cuando tiene 20, que cuando tiene 40, que cuando tiene 50. Y hay un cambio significativo y sobre todo un decrecimiento de la fortaleza. Y bueno, no sé qué venga después, pero creo que inclusive dentro de eso, y que es un parámetro importante para mencionarlo, pues vamos a entender por qué esta parte, que si bien parece no tener algún sentido, es tan importante para la historia. Justamente, Ricardo, sumando el apartado anterior, tu comentario, creo que es momento de empezar a desarrollar el tema del desafío imposible de Houdini, o sea, la muerte.
Cada golpe en su abdomen era una puñalada invisible que le desgarraba desde dentro. Jack Price, testigo del momento, escribiría más tarde en The Life and the Many Deaths of the Harry Houdini que el mago parecía sumido en un dolor insoportable y que su cuerpo entero se crispaba con cada nuevo impacto. Cuando por fin logró detener a Whitehead, apenas pudo balbucear que, de haber sabido la magnitud del ataque, habría preparado su cuerpo, como solía hacerlo antes de cada truco. Pero el daño ya estaba hecho. Esa misma noche, el dolor comenzó a devorarlo desde las entrañas. Con una mueca clavada en el rostro y el abdomen ardiendo como brasas, Houdini se negó a detener su travesía. Dejó Montreal al caer la noche y abordó un tren con rumbo a Detroit, donde el destino lo aguardaba con garras afiladas. En el Garrick Teatro, a pesar de las advertencias y con la fiebre subiéndole como una marea mortal, insistió en subir al escenario. Haré este espectáculo aunque sea el último, murmuró, mientras sus asistentes le colocaban compresas de hielo entre acto y acto para que no se desvaneciera. A mitad de la función, el cuerpo traicionó al ilusionista. Se tambaleó, su visión se tornó turbia y la conciencia comenzó a escapársele como agua entre los dedos. Solo pudo completar el primer acto antes de rendirse al dolor. Fue entonces cuando su esposa Bess y su médico personal, alertados por el deterioro, lo convencieron de abandonar la escena no del truco, sino de la vida. A las 6 de la madrugada ingresó al Grace Hospital. El diagnóstico fue certero y cruel: apendicitis aguda con la sombra negra de una peritonitis acechando. En aquel tiempo, sin el auxilio de los antibióticos, esa infección era casi siempre una sentencia de muerte. La cirugía se realizó de inmediato, pero la demora había permitido que la infección se propagara como un veneno. Sus intestinos se paralizaron, su sistema colapsaba. Intentaron de todo: sueros experimentales, plegarias de Bess, el mejor esfuerzo de los médicos. Pero la magia esta vez no bastaba. Houdini resistió, aferrado a la vida como si fuera la última cadena que debía romper. Hasta que el 31 de octubre de 1926, en la noche de Halloween, su corazón cesó a la 1:26 p.m., mientras reposaba en los brazos de su amada. Estoy cansado. Ya no puedo seguir luchando, susurró antes de desaparecer, como en su acto final. El funeral de Harry Houdini se llevó a cabo en el cementerio de Mech Bellevue, en Queens, Nueva York. Más de 2,000 almas se congregaron allí, aún incrédulas. El hombre que había burlado la muerte una y otra vez, colgado de grilletes y sumergido en cámaras selladas, finalmente no había logrado escapar. Esta vez no habría un último acto, no habría truco final. Houdini jamás pretendió ser un hechicero. Sus prodigios no eran invocaciones al más allá, sino un tributo al ingenio humano. Cada espectáculo era una sinfonía de engranajes ocultos, cerraduras manipuladas y precisión casi quirúrgica. Para él, la verdadera magia residía en el control absoluto del cuerpo y la mente, no en lo invisible. Por eso, aborrecía el espiritismo. No solo lo consideraba un engaño, sino una forma hábil de lucrar con la pena de quienes buscaban consuelo. Su nueva cruzada fue desenmascarar a los farsantes que prometían contactar a los muertos. Pues bien, Ricardo, en primer lugar me encantaría saber tu opinión sobre los últimos momentos de Houdini, un hombre siempre entregado al espectáculo ante su público, pero en efecto sería su último acto. No habría más trucos. Y tal vez a lo largo de este episodio nos hemos preguntado ese tema que tiene que ver con miedos nocturnos. Estamos ante un ingeniero del escape, un ingeniero del cuerpo humano, que obviamente sabía dar un espectáculo y estaba consciente de lo que podía ocurrir o no. Pero, ¿qué tiene que ver con miedos nocturnos? Pues en el último apartado ya estamos abordando ese tema sobre la vida después de la muerte, cómo rechazaba esta idea de lo que pasaba después, o sobre cómo la gente intentaba engañar
pues con algo que obviamente puede manipularse con lo emocional, vaya. Y pues en este caso ya estamos adentrándonos en lo que sería un capítulo justamente de miedos nocturnos. Pero antes de ello, me encantaría saber tu opinión sobre los últimos momentos y la muerte final, porque ya no hubo escapatoria de Harry Houdini. Sí, creo que hay muchos factores aquí que me gustaría recalcar. Se fue como leyenda a final de cuentas porque, bueno, terminó haciendo su condena de muerte sus mismos actos. Digo, hay que volverlo a esclarecer. Los golpes que recibió en el abdomen que terminaron provocando que el apendicitis se complicara, porque seguramente ya tenía inflamado el apéndice. Y terminaron disparando esta condición, esta enfermedad. Entonces, sí, estamos hablando de una época muy complicada porque pues, no había la tecnología que se tiene ahorita, no se tiene los antibióticos como se tienen ahorita, mucho más difícil de tratar. Entonces, no estamos encontrándonos como una falla para que no pudiera ser ya una condena y una tentativa de que ya se fuera de este mundo, sino que simplemente ya era lo real. O sea, por más esfuerzos que se hicieran en los mejores hospitales del mundo, no iba a poder saltarla tan fácil. Creo que su agonía empezó como lo que fue, como leyenda, y se fue como leyenda. Porque a final de cuentas intentó dar hasta lo último, en el último momento. No se quiso rendir, quiso seguir siendo ese hombre temerario que lo caracterizó, ese hombre con tanta elasticidad, con tanto dinamismo para poder mantener a la gente expectante, y lo terminó logrando. Desgraciadamente, creo que la parte final de su vida, la última frase que dice, ya estoy cansado, ya no quiero luchar, te explica que estuvo soportando mucho tiempo estos dolores. Entonces es una agonía demasiado cruel, si lo quieres ver desde ese punto, porque no es algo que quisieras decirle a alguien, ¿no? Simplemente es que, bueno, ojalá no sufra tanto al momento de su muerte, y desgraciadamente pues ya le pasó. Lógicamente se va a aferrar a la vida, a todo lo que había construido, a su familia, a su esposa, pero nada de esto pudo haber sido suficiente cuando realmente ya un cuerpo ya de avanzada edad es más complicado que pueda resistir ciertas cosas, ¿no? Si igual pasa en jóvenes con una enfermedad igual, imagínate con una persona más grande. Y bueno, creo que el mencionar que fueron miles de gentes, fueron 2,000 personas a su funeral, habla de la leyenda tan grande que era para ese momento en Estados Unidos. Simplemente, o sea, creo que también en otros lados del mundo, pero simplemente ahí te dejan claro quién era Houdini, quién era para la cultura popular y sobre todo lo que significaba, ¿no? Como estos sentidos de patriotismo que a veces se llegan a tener mucho allá. O sea, a lo mejor sí no era uno de estos, pero sí era como un ejemplo del ingenio humano, de lo que parece imposible puede ser posible, aunque después se pueda encontrar las formas correctas de hacerlo, ¿no? Encontrar los secretos detrás del mago, que el mago nunca revela sus secretos. Y bueno, creo que quisiera rescatar también la fecha en la que murió, o sea, justamente un día de Halloween. Creo que eso es lo más intrigante de todo este aspecto, porque, pues bueno, conocemos la fecha. Y siendo Houdini, siendo un hombre misterioso por su magia, creo que también te deja un poquito de, no sé, como ciertos escalofríos. Bueno, al menos a mí sí. Y caray, o sea, si estás diciendo que no, que esta parte todavía ya suena sombría, no quiero imaginar más adelante. Bien, Ricardo, para poder continuar con esta historia, antes de la muerte de Houdini, e incluso después, uno de los combates pues más famosos no solo fue contra la muerte en el tema de escapar en cada espectáculo, sino también con los farsantes, como anteriormente te lo había comentado. Y uno de los más populares fue justamente contra Mina Crandon, la medium conocida como Margery. Y partiendo de esto, dicha medium afirmaba poder canalizar la voz del hermano difunto de Harry Houdini, Walter. Apoyada por científicos y creyentes, Margery se presentó ante su comité, que ofrecía una recompensa de $2,500 al medium que pudiera demostrar sus poderes. Pero Houdini, como un cazador de sombras, acudió con una mirada afilada y una mente implacable. Tras presenciar su sesión en el verano de 1924, declaró que no había espectros, sino trucos cuidadosamente coreografiados. Publicó un folleto explicando
cada engaño y replicó en sus presentaciones los supuestos milagros de Margery, provocando carcajadas entre su público. Sin embargo, los ecos del más allá no se callaron. En agosto de 1926, el supuesto espíritu de Walter profetizó: Houdini desaparecerá para Halloween. 2 meses después, el ilusionista moriría exactamente en esa fecha. La coincidencia alimentó un torrente de rumores. ¿Fue Whitehead solo un joven impulsivo o una marioneta de un plan más oscuro? ¿Fue todo un castigo desde el mundo que Houdini se empeñaba en negar? Nunca se comprobó conspiración alguna, pero la leyenda quedó escrita con tinta espectral. Harry Houdini no solo desafió las leyes del cuerpo y la gravedad, también confrontó a lo sobrenatural, y en su última función fue el misterio quien bajó el telón. Pues justamente, Ricardo, como te lo había mencionado anteriormente, justamente este pequeño apartado, pero con gran importancia sobre lo sobrenatural justamente, es lo que lo hace un digno episodio, un digno tema para Miedos Nocturnos, donde esta conspiración, si realmente Margery fue capaz de poder incentivar a alguien o pagarle a alguien o sobornar a alguien para que pudiera, pues obviamente lastimar a Houdini y posteriormente que la muerte fuera pronta. Luego la fecha, en Halloween justamente, pues nos da mucho de qué hablar, mucho que pensar, conspiración o no, coincidencia o no. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema, Ricardo. Sí, creo que se juntan ahorita todas las no sé, como todas estas dudas que parece que embonan todas las piezas de rompecabezas, pero queda ahí una parte que es la comprobatoria, la que puede decir si fue verdad esta conspiración. Porque parece que suena muy lógico. O sea, a final de cuentas suena tan lógico que no puedes dejarlo de lado. No puedes dejar de pensar que justamente a quien mandaron, bueno, al chico, al joven que le pegó, lo hayan mandado, le hayan dado la orden, le hayan dado una paga por ir a hacerlo, para poner una condición inestable, porque aparte fueron demasiados golpes certeros, no fue solamente uno, o sea, fueron bastantes. Igual también no sabemos, o sea, desgraciadamente no hay una evidencia como tal de cómo es que los recibió, o sea, de qué manera, o sea, aparte de la fuerza, pues para que se hubiera lastimado, pues también fue bastante fuerza, que era a lo mejor lo que quería comprobarse, pero a final de cuentas no lo consiguieron y lo terminaron dejando muy endeble. Y creo que también es el lado de que haya coincidido justamente con la predicción, también te habla un poquito, te deja como ese poquito de duda de que inclusive hasta en el hospital estaban de acuerdo y lucharon por su vida como tú quieras, pero a lo mejor por ahí alguno pudo haber hecho algo mal a propósito que no pudo haber prolongado su vida, que bueno, hay que repetirlo, seguía siendo una condenada de muerte el tener una apendicitis aguda, pero creo que también es demasiada casualidad, a pesar de que no se haya comprobado nada antes, pero es demasiada casualidad que haya sucedido y que sobre todo no se haya llegado a una investigación clara para poder esclarecerlo. Digo, quedará ahí para la gente que nos gusta las conspiraciones sobre estos casos, pero solamente es una teoría, no tenemos una veracidad y una realidad. Pero desgraciadamente, bueno, al pasar los años te va dejando esa duda. Yo creo que inclusive hasta estos días las personas que apenas están conociendo la historia de Houdini, te das cuenta de que puede ser que haya sido una conspiración y te quedas con esa duda, pero bueno, no podemos juzgarlo porque nunca se pudo comprobar. Y desgraciadamente le cortaron también la leyenda, porque lo que tú dices, o sea, también queda esa contraparte de que te estás metiendo con alguien que supuestamente tiene poderes, pero ¿cómo los compruebas? ¿Cómo sabes que sí realmente tiene poderes, no? Y la única forma a lo mejor era esta, pero por repetirlo, puede haber sido también un fraude por parte de esta famosa vidente, y que simplemente, lo que acabo de decir, organizó un plan para deshacerse de Houdini, su único retractor que se daba cuenta de las cosas cuando ya pensaba que podía impresionar. Entonces yo creo que son varios factores, pero desgraciadamente tantas hipótesis, podemos generar más, pero creo que no vamos a encontrar la respuesta correcta porque sigue habiendo una falta de elementos. A pesar de que la muerte había alcanzado a Harry Houdini, todavía queda un punto a destacar, ya que, aun con este suceso, quedaba combatir a lo sobrenatural. Antes de su partida, Houdini y su esposa, Bess, sellaron un pacto solemne, tan íntimo como inquietante. Quien muriera primero intentaría contactar al otro desde el más allá. Para él,
no solo era una promesa de amor eterno, sino un desafío lanzado al mismísimo espíritu del engaño. Si lograba atravesar el velo entre los mundos, probaría la existencia de la vida después de la muerte. Si no, su silencio sería la prueba definitiva del fraude que siempre había denunciado. Aquel juramento no fue pronunciado ante testigos ni grabado en papel. Fue un secreto sagrado, solo entre ellos dos. Tras la muerte del ilusionista, Bess quedó sumida en un luto que no curaba con el tiempo, pero no pensaba quebrantar su promesa. Durante 10 años, cada 31 de octubre, la fecha de su muerte, pero además el día en el que el velo entre un mundo es más delgado, organizó sesiones espiritistas con los médiums más renombrados, esperanzada en que su amado rompiera las cadenas del más allá y le ofreciera una señal. Pero año tras año, la respuesta fue el mismo y cruel silencio. La última sesión ocurrió en 1936, en una colina de Hollywood. Entre la neblina, las velas y las miradas expectantes de la prensa, junto al investigador Edward Saint y rodeada de espiritualistas. Bess hizo un último intento. Las palabras flotaban en el aire, la atmósfera era densa, pero ninguna voz emergió en la oscuridad, ninguna lámpara tembló, ninguna señal llegó. Con el corazón encogido, Bess bajó la mirada, alzó la voz con resignación y dijo: Mi última esperanza se ha desvanecido. No creo que Houdini pueda regresar, ni para mí, ni para nadie. Después de 10 años de intentarlo, es ahora mi creencia personal y definitiva que la comunicación espiritual es imposible. Apago la luz. Es el final. Buenas noches, Harry. Uy, un poco triste la manera en que acaba este episodio de manera oficial, pero queda demostrado algo. El amor puede más que el dolor, ya que a pesar de la pérdida de su esposo, Bess, por 10 años ininterrumpidos, cada 31 de octubre, la noche de Halloween, no rompió su promesa. Continuaba para poder demostrar lo que su esposo siempre estaba persiguiendo. Pero desafortunadamente creo que nunca hubo una respuesta. La respuesta que tal vez ellos querían, o tal vez sí, no lo sabemos. Pero con esto damos una sentencia final, al menos en el contexto de este episodio. Cada creencia personal es respetable completamente, pero en el contexto del episodio, pues nos damos cuenta que en efecto, tal vez Houdini tenía razón, que no hay nada más allá de la vida, simplemente oscuridad y silencio. Pues bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión sobre este último tramo, donde pues sí, tal vez con un poco de dolor, nos enfrentamos a este final, pero sin duda, pues el gran amor que se tenían ellos dos para que su pareja continuara persiguiendo el alma de Houdini, que jamás fue alcanzada. Creo que de algún modo fue tratar de dignificar a la leyenda, porque al tener tanta captación mediática de buscar una respuesta a muchas personas que dicen y aseguran que pueden hablar y escuchar a los muertos bajo voluntad, y específicamente al que ellos quieran, que eso es como también un paso más fuerte de tratar de entender, porque pues por sí es complicado, o sea, tratar de comunicar exactamente a una persona en otra dimensión que nosotros no comprendemos. Creo que es 1000 veces más complicado. Pero bueno, tratando de trasladarlo a la vida real, la parte ya elemental, pues sí, Houdini terminó demostrando lo que él por años había creído, y que a final de cuentas mucha gente no pensaba que no podría ser cierto. Inclusive 10 años después, tengo que admitirlo, también se me hizo muy triste esta parte, porque pues bueno, su esposa termina tomando la decisión después de 10 años intentándolo, de que regresara a Houdini, o que al menos le diera una señal de vida, tratando también de encontrar un cierto consuelo, porque pues lógicamente, siendo la viuda de alguien tan importante y aparte dándole tanto aprecio, y que lo haya intentado tanto tiempo, te habla muy bien de ella, que, o sea, que sí lo quería, que sí lo amaba, que sí quería, tenía esa necesidad de estar con él. Y desgraciadamente, pues bueno, como lo mencionaste hace rato, que cuando te toca, aunque te quites. Entonces,
precisamente pues Houdini le tocó. Pero creo que también es un buen cierre, es una buena forma de no enterrar a la leyenda, porque la leyenda siguió viva, pero sí de darle ya un buen apartado final para que ahora sí se termine de construir la leyenda y que empiece a sonar como leyenda, ya no suene simplemente como Houdini, sino simplemente ya sea la leyenda de Houdini, la persona que comprobó esto y que aparte nos dejó con muchas dudas de su ingenio, de cómo hacía magia, de cómo lo encontraba interesante, de cómo podía escabullirse de entre las esposas, de entre las cadenas, porque eso es lo que lo hace especial a Houdini. Eso es lo que lo hizo especial. Desgraciadamente pagó muy caro la factura de estar tratando de mantener siempre al público contento y expectante con la fama, porque, bueno, al final de cuentas no lo disfrutó tanto. O sea, yo lo veo así, disfrutarlo 24 años, 34 años, pues a lo mejor ya puedo haberlo disfrutado, ya está más tranquilo, o a lo mejor descansando y dejando un sucesor, o hacer el ciclo de Houdini, pero bueno, creo que esa es mi perspectiva, la de él fue otra. Y vuelvo a repetirlo, se terminó yendo como una leyenda, porque al final de cuentas también terminó demostrando algo que mucha gente no cree. O sea, que no hay una forma de contactar a los muertos del más allá. Si la llega a ver, yo creo que va a ser muy difícil que la podamos vivir nosotros, porque ni con toda la tecnología del mundo hay cosas que nos explicamos. Pero creo que aquí sí le podría dar la razón a él. Y sobre todo, así como lo pienso, si la teoría de conspiración fuera cierta, hubiera sido muy absurdo, porque terminaste con una leyenda simplemente por un mero capricho de alguien que te fue a ver y te dijo, ¿sabes qué? Esto no está bien, o las cosas son así, por eso no puedes tener credibilidad. Pero Houdini no podemos quitarle esa parte. O sea, Houdini fue leyenda, se haya ido como se haya ido, con conspiración no, pero está ahí para la posteridad. Y, por repetirlo, creo que el final por parte de su esposa también fue, si no digno, pero un tanto reconfortante para que ya el personaje pueda descansar. Pues bien, Ricardo, me encantaría compartirte la conclusión general de este episodio. Harry Houdini no solo fue un maestro del escapismo, sino un hombre obsesionado con encontrar respuestas más allá del velo de la muerte. Su vida fue una lucha constante contra los límites físicos, mentales y espirituales. Desafió cadenas, cárceles y mitos, pero también desafió a los farsantes que lucraban con el dolor ajeno, intentando comunicarse con los muertos, pero, irónicamente, él mismo buscó señales del otro lado, incluso después de su fallecimiento, dejando códigos secretos a su esposa con la esperanza de regresar, al menos por un susurro. Sin embargo, el silencio fue absoluto. Ningún espíritu acudió al llamado. Tal vez porque no había nada, o tal vez porque incluso la muerte supo que con Houdini no se juega. Aquel que hizo de su vida una gran ilusión desapareció sin dejar truco alguno, y su tumba, hasta el día de hoy, guarda no solo su cuerpo, sino el eterno misterio de su alma. En Miedos Nocturnos, comprendemos que hay historias que se escapan de la lógica, y aunque Houdini intentó atraparlas, algunas simplemente prefieren seguir ocultas en la oscuridad. De esta manera, Ricardo, oficialmente terminamos el episodio número 52 de Miedos Nocturnos, en el que hablamos un poquito de la vida del ingeniero del escape, Harry Houdini. ¿Qué te pareció este episodio? Sí, demasiado. Encontramos un capítulo emocionante. Fue muy emocionante conocer la historia de Harry Houdini. Y sobre todo cómo fue su desenlace, que inclusive a pesar de su desenlace deja un cierto vacío de duda, de sombras y de cosas que a lo mejor no estuvieron a simple vista o que nunca se van a encontrar y nunca se van a poder escrutinar y que no podremos conocer porque, pues bueno, así es la vida. O sea, hay cosas que prefieren seguir guardadas y secretos que se tienen que saber seguir guardando. Y pues bueno, no sé, creo que si pensaba yo que Houdini era una mega leyenda, hoy me voy con que es una leyenda inconmensurable. No hay forma de medir su legado, no hay forma de medir lo que intentó hacer, no hay forma de medir inclusive sus acciones antes de que él falleciera, para tratar de dejar en claro que la magia de él era una magia verdadera, bien trabajada, bien hecha y sobre todo muy limpia. Entonces, Harry Houdini, un luchador incansable, un luchador de vida, de esos ejemplos que no nos gusta cómo terminan,
pero que nos dejan estas sensaciones de que qué bueno que fue así, porque nos dejan esas dudas, esas incertidumbres, esas teorías de conspiración con las que yo hoy personalmente me voy a mi casa, porque está súper interesante a lo mejor escucharlas, investigar un poquito más, y también invito a la gente que lo haga. Y claro que hay mucho material todavía que a lo mejor se fue excluyendo, pero bueno, igual la gente puede investigar sobre Harry Houdini y también ver qué trucos utilizó más famosos, qué espectáculos daba, qué proporcionaba y qué es lo que podía hacer, que parecía imposible a la vista del ser humano. Pero bueno, mano, de verdad yo me voy muy agradecido de poder tocar este tema, porque conocer una leyenda como esta, que aparte dejó un legado importante y que aparte su final fue demasiado complicado y deja estas sombras dentro de la narrativa, ha sido muy satisfactorio, amigo. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por terminarlo. Si nos quieren seguir apoyando en este proyecto, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y que también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en Spotify como Miedos Nocturnos y, si ustedes lo creen, calificarnos con las estrellas necesarias para este proyecto y que siga sumándose. Estamos creando una muy buena comunidad. Por último, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de X. Ahí estamos como @Miedos Podcast, para que vean el contenido que también estamos trayendo, además de, del podcast, ¿no? Y bueno, sin nada más que mencionar por esta noche, Ricardo, pues agradecerte por compartir un tema bastante enigmático que cae exactamente con lo oscuro, pero sobre todo desearte una muy buena noche. Buenas noches, amigo.